En este video vamos a ver lo que son las leyes de Kirchhoff, cómo reconocerlas y cómo aplicarlas. En términos generales, podemos decir que las leyes de Kirchhoff son leyes, valga la redundancia, que se utilizan para resolver circuitos que tienen más de una fuente. Teniendo en cuenta esta definición, para reconocer un circuito que necesite de la aplicación de estas leyes, vamos a empezar reconociendo las fuentes. Pueden ser de corriente continua o de corriente alterna. En este caso vamos a empezar a ver las de corriente continua. En este circuito, que es de los circuitos más fáciles que hay, podemos reconocer tres fuentes. Esta de 60 voltios, esta de 100 voltios y esta de 40 voltios. Como se ve acá, son de corriente continua. Entonces podemos definirles una polaridad, positivo y negativo. ¿Qué define esta polaridad? El sentido de las corrientes, generalmente. Bien, una vez que tenemos reconocidas las fuentes, vamos a pasar al primer concepto. El primer concepto van a ser los nudos de un circuito. ¿Qué es un nudo? Un nudo va a ser un punto en el circuito en donde se unen tres o más conectores. En el caso de este circuito podemos reconocer dos nudos. Uno de acá arriba, que le vamos a llamar el nudo A, y uno por acá abajo, que le vamos a llamar el nudo B. Una característica principal del nudo B es que está conectado directamente a la Tierra, a la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que va a valer 0 voltios. Una vez que reconocimos los nudos, ¿sí? Que no es más que eso, vamos a pasar a las ramas del circuito. La rama de un circuito es la sección del conductor del cable o la parte del circuito que une dos nudos directamente. Vamos a ver, primer caso, de entre el nudo A y el nudo B, que son los dos nudos del circuito, tenemos esta vertical que podemos decir que es una rama, porque empieza en un nudo y termina en otro nudo. A su vez, por acá al costado, a la izquierda, tenemos otra rama y por la derecha una tercera. Entonces decimos que este circuito tiene tres ramas. Por cada rama va a pasar una corriente, siempre. Esta corriente va a tener un sentido completamente gráfico, no tiene mucha influencia, que se lo van a dar ustedes. En este caso vamos a definir las tres corrientes, que por acá abajo va a ser I1, por acá abajo, y da toda la vuelta a I1, sigue siendo la misma corriente. ¿Por qué? Porque es la misma rama. Al ser la misma rama, la va a recorrer siempre la misma corriente. Vamos con la rama de acá de la derecha, ¿sí? Le vamos a llamar I2. Los números se le pueden dar el número que ustedes quieran. Generalmente para las corrientes es mejor identificarlas con la letra I de intensidad de corriente. La rama vertical la vamos a llamar I3, que sería la corriente número 3. Una vez que tenemos definidas todas las corrientes, todas las ramas, ya podemos pasar al siguiente paso. El siguiente paso va a ser reconocer el tercer concepto. El tercer concepto va a ser las mallas del circuito. ¿Qué es una malla? Una malla la podemos definir como un circuito cerrado dentro del propio circuito. Vamos a ver el primer caso. Partimos de la fuente de 60 voltios del positivo al negativo de la fuente. Entonces, damos toda la vuelta para volver a llegar al negativo. ¿Sí? Sería venir por acá, pasamos por el nudo A, enganchamos I3, pasamos por el nudo B, volvemos a hacer I1
y llegamos al negativo de la fuente de 60 voltios. Al ser un circuito cerrado dentro del circuito, la gran mayoría de las veces es un cuadrado así o un rectángulo, ¿sí? La gran mayoría de las veces es muy fácil reconocer una malla. Busquen un circuito cerrado dentro del circuito y ahí ya tienen una malla definida. Las mallas las vamos a identificar con la letra número, la letra M y un número, ¿sí? Que en este caso le vamos a poner M1. Una vez que tenemos la malla definida e identificada, ya la tenemos reconocida. Pasamos a la siguiente. La siguiente va a ser este cuadrado que tenemos del lado derecho de la pantalla, ¿sí? Ahora, algo para aclarar. El sentido de la malla se lo pueden dar ustedes, el que quieran, a no ser que lo especifique el problema, ¿sí? A mí me gusta que el sentido de las corrientes, el sentido de las mallas, ¿sí?, se lo den ustedes. Algo que va a estar siempre definido va a ser las fuentes. El positivo y el negativo de la fuente va a estar definido siempre. Los demás sentidos se los van a dar ustedes. Una vez que tenemos todo reconocido de esta manera, vamos a empezar con el tema de las matemáticas. Vamos a empezar a plantear el nudo. Acá tenemos el planteamiento del nudo A, que es el de arriba, porque recordemos que el nudo B, al estar conectado directamente a masa, vale 0 voltios. El nudo A está intervenido, podríamos decir, por 3 corrientes, es decir, que conectan 3 ramas. Va a ser I1, va a ser I2 y va a ser I3. Bien, ¿qué dice el planteamiento del nudo? Dice que todas las corrientes que ingresen a ese nudo van a ser igual a las corrientes que salgan de ese nudo. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica, cuando la flechita que marque el sentido de la corriente señale al nudo, esa corriente va a ingresar al nudo. Pero cuando la flechita señale el sentido contrario al nudo en el que estamos trabajando, va a salir de ese nudo. Vamos a la práctica. En el caso del nudo A, I1 e I2, la flechita señala al nudo. Por ende, entran. Retomando la definición, estas dos entran y se la iguala a I3. ¿Por qué se la iguala a I3? Porque el sentido de I3 es opuesto al nudo. La flechita señala la oposición de este nudo. Quiere decir que sale. Entonces, las corrientes que entran al nudo van a ser igual a las corrientes que salen del nudo. Cuando planteamos estas fórmulas, es preferible siempre igualarla a 0. Por eso, planteamos primero la igualdad y después pasamos I3 en este caso como negativa al otro término para poder llegar a igualarlo a 0. Una vez que te queda la ecuación igualada a 0, tenés la ecuación de nudos planteada. Bien, hasta acá esta explicación. Para no extender más el video, va a haber una segunda parte con el planteamiento de las mallas.